Buenos días, estimado doctor Jimmy Ascanoa y a quienes se encuentren visualizando este video. Bueno, hoy vamos a tratar un tema bastante importante en la práctica y es la aplicación de la anestesia. Muchos se preguntarán qué es la anestesia. Bueno, la anestesia corresponde a ese conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para bloquear el impulso nervioso del dolor, ¿no? Y así poder garantizar un mejor manejo del mismo en el paciente. En la odontología utilizamos aminas terciarias como anestésicos y dentro de estas aminas terciarias contamos con los aminoésteres, que es un grupo, es una familia, y las aminoamidas. Dentro de estos dos tenemos diferentes características y vamos a utilizar preferentemente las aminoamidas debido a que tienen mejor estabilidad, mayor estabilidad en soluciones acuosas y menos reacciones de hipersensibilidad o alergia, ¿no? Existe una amplia gama de anestesia, de fármacos o drogas que se van a unir reversiblemente a esos canales de sodio. Bueno, en la presente práctica vamos a hablar y vamos a aplicar las diferentes técnicas. Por ejemplo, en el caso del maxilar superior, aplicaremos inyección de anestesia mediante la técnica infiltrativa, y en el caso de la mandíbula, de maxilar inferior, vamos a aplicar dos técnicas principales: la técnica directa y la técnica indirecta. Más adelante vamos a hablar acerca de los puntos de referencia en la misma práctica. Bueno, los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: la benzocaína, la anestesia tópica, hisopos. De igual manera necesitamos la jeringa de cárpule con arpón, principalmente para aspirar, las agujas cortas, agujas largas, los cartuchos de anestesia. Lo que vamos a hacer ahora es la aplicación de la técnica infiltrativa, pero antes de eso debemos saber que desde ya debemos tener los conocimientos necesarios de anatomía, los conocimientos básicos, conocimientos acerca de la inervación dentaria. En esta oportunidad vamos a escoger el diente, la zona del diente primera molar superior izquierda. Entonces, en esta zona vamos a anestesiar tres nervios principales. En el caso de la raíz mesiovestibular, se encuentra inervada por el nervio dentario superior medio. La raíz palatina y la raíz distovestibular se encuentran inervadas por el nervio dentario superior posterior. En su porción palatina vamos a tener que anestesiar la encía y mucosa del paladar, principalmente a 3 milímetros del cuello dentario, ¿no?, para anestesiar el nervio palatino mayor. Debemos recordar que la anestesia infiltrativa en este caso se está realizando por vestibular y palatino para poder asegurar un mejor manejo del dolor, porque sabemos que al momento de hacer la exodoncia se van a dilatar las tablas óseas, y es por eso que es necesario realizarlo tanto vestibular como por el lado lingual o palatino. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la anestesia tópica. Con los hisopos vamos a disponer un poco de anestesia. Y bueno, el punto va a ser a nivel de la raíz, a nivel de fondo de surco vestibular. Entonces aplicamos anestesia tópica y vamos a dejar actuar por unos minutos. Mientras tanto, vamos cargando la jeringa de cárpule con arpón. Y en este caso, para la técnica infiltrativa, vamos a utilizar la aguja corta. Bueno, ahora vamos a comprobar si es que la anestesia está saliendo. ¿Sí? Está saliendo. Y bueno, aquí tenemos un pequeño triángulo que indica el bisel. El bisel viene a ser el agujero por donde está saliendo
la anestesia y este bisel tiene que estar mirando al hueso. Listo, entonces nos vamos a ubicar, en este caso, en el eje axial del diente, a nivel de fondo de surco vestibular. Ingresamos. Tocamos hueso, retrocedemos un poco y vamos liberando lentamente la anestesia. ¿No? En el caso de la zona vestibular, vamos a inyectar aproximadamente 2/3 del cartucho. Lentamente. En el caso de haber obtenido cartuchos de vidrio, no, lo ideal sería precalentarlos, pero en este caso estamos utilizando cartuchos de plástico, no sería necesario. Y bueno, ya tenemos 2/3 para la zona vestibular. Ahora sí nos vamos a dirigir a la zona palatina. Entonces, como dijimos, nos vamos a ubicar a 3 milímetros del cuello dentario. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es doblar un poco la aguja para poder tener un mejor acceso a esa zona. Lo que sí debemos tener en cuenta es que para palatino es un poco más complicado, ¿no? Porque vamos a llegar directamente a hueso y va a haber un poco más de presión en esa zona. Entonces tenemos que ser pacientes. Y vamos a anestesiarlo. De igual manera, un tip para que no haya tanto dolor en la zona del paladar: podemos colocar el mango del espejo para que el paciente más sienta esa presión que la misma punción de la aguja. Bueno, y una vez hecho esto, vamos a descartar la aguja y también el cartucho. Ahora lo que vamos a hacer es la aplicación de la técnica directa e indirecta para la zona de la mandíbula. Bueno, y como lo menciona Netter en su libro titulado Anatomía de cabeza y cuello para odontólogos, es un poco más complicado, es un poco más difícil conseguir una adecuada anestesia mandibular a diferencia de la anestesia del maxilar superior. Y esto es debido al grosor y al espesor de las corticales óseas mandibulares. Para esto se han desarrollado diferentes técnicas y en esta oportunidad vamos a aplicar dos de ellas. La primera se denomina técnica directa y vamos a tener como puntos de referencia el sitio interproximal de la primera premolar inferior y la segunda premolar inferior. Como segundo punto de referencia, el ligamento pterigomandibular, ¿no? Es aquel que se forma en la porción postero superior del trígono retromolar. El trígono retromolar está formado por la línea oblicua interna, línea oblicua externa y la cara distal de la tercera o segunda molar en caso de ausencia de esta tercera, ¿no? Y bueno, lo que vamos a hacer aquí es imaginarnos una línea, ¿no? Una línea curva en este caso para el ligamento
pterigomandibular y vamos a dividirla en 3/3. Para ello vamos a necesitar dos cortes imaginarios de tipo horizontal, uno que divida el sector superior del medio y otro que divida el sector medio del inferior. Entonces vamos a cargar nuestra jeringa de cálpule, y aquí sí va a ser necesario un cartucho completo, ¿no? Para anestesiar el nervio dentario inferior y el nervio lingual. En este caso vamos a elegir la pieza 4.6, ¿no? Que es la primera molar inferior derecha, y vamos a requerir la anestesia de 3 nervios: el nervio dentario inferior, el nervio lingual para la encía y mucosa de la porción lingual, y el nervio bucal, que este de hecho lo vamos a realizar con un segundo hincón en fondo de surco de esta zona, ¿no? De la primera molar inferior. Y aquí ya sería con medio cartucho. Entonces cargamos, vamos a utilizar agujas largas. Vamos a enroscar. Y bueno, siempre vamos a verificar que haya salida del anestésico. Sí se produce. Listo. Ahora vamos a tomar los puntos de referencia antes mencionados, ¿no? Nos vamos a ubicar entre primera y segunda premolar del lado contrario. Nos vamos a dirigir ¿hacia dónde? Hacia la línea, el corte imaginario horizontal que separa el tercio medio del tercio superior del ligamento pterigomandibular. Pero no lo vamos a aplicar directamente en el ligamento, sino unos milímetros hacia la comisura, porque podríamos ocasionar el resentimiento de dicho ligamento, ¿no? Entonces nos ubicamos por aquí, ¿no? Y vamos a introducir la aguja hasta tocar hueso. Retrocedemos un poco. Aquí por motivos didácticos no se va a poder realizar la aspiración, y bueno, lo que realizaríamos ahora es la aplicación del anestésico. Aquí, como les decía, si es un cartucho completo. Y vamos inyectando lentamente para anestesiar nervio dentario inferior y nervio lingual. Listo, entonces retiramos. No debemos salirnos de esos puntos de referencia. Ahora sí, vamos a descartar esta aguja y también el cartucho para proceder a anestesiar el nervio bucal, que dicho sea de paso inerva la encía y mucosa vestibular de las molares. Entonces volvemos a cargar
la jeringa de cárpule. Y en este caso, para nervio bucal, vamos a inyectar la mitad del cartucho. Volvemos a comprobar la salida del anestésico. Y en este caso nos vamos a dirigir a fondo de surco vestibular de la primera molar inferior. Aquí tenemos un bisel, un triángulo, ya se debe estar mirando al hueso. Bueno, en este caso, por motivos didácticos, se podría realizar la anestesia sin inclinación de la aguja. Sin embargo, cuando es en paciente, se tiene que doblar un poco porque sabemos que ese reborde es oblicuo, ¿no? Entonces podríamos inyectar. Listo, y ya estaríamos anestesiando el nervio bucal. Y en eso consistiría la técnica directa. Ahora vamos a ver lo que respecta a la técnica indirecta. Bueno, la técnica indirecta es una técnica que en teoría nos serviría mucho más y estaría anestesiando con un solo INCOM a 3 nervios. Sin embargo, el manejo dentro del paciente va a ser un poco más complicado, un poco más complejo, ¿no? Y en este caso ya no tendríamos como referencia el ligamento pterigomandibular ni los premolares contralaterales, sino más bien la rama ascendente de ese lado, el borde anterior de la rama ascendente, ¿no? Y tendríamos que situar nuestro dedo índice paralelo al eje, al plano oclusal, perdón, ¿no? Contactando con el borde anterior de la rama ascendente. Le damos un giro y con la otra mano entonces estaríamos aplicando la anestesia. Primero nos vamos a dirigir 5 milímetros para anestesiar el nervio bucal. Posteriormente introducimos 10 milímetros más, hasta ahí ya tendríamos la mitad de una aguja dentro del paciente, y estos 10 milímetros más serían para anestesiar el nervio lingual. Ahora nos quedaría el nervio dentario inferior. Para ello vamos a retroceder 5 milímetros y nos vamos a situar en las premolares. Eso sí, aquí ya nos situamos en las premolares, sin sacar obviamente la aguja del paciente, la aguja del tejido del paciente. Y vamos a chocar hueso, retrocedemos un poco y vamos a disponer la tercera parte restante. Para cada uno de estos nervios se va a disponer la tercera parte de cartucho. Entonces procedemos a cargar la jeringa de cárpule.
Vamos a verificar, como hemos hecho en todos los casos, la salida del anestésico. Bueno, vamos a tomar como punto de referencia el borde anterior. Vamos a necesitar un soporte. Bueno, entonces vamos a proceder a la práctica. Vamos a contactar con el borde anterior de la rama ascendente, y este dedo índice debe estar paralelo al plano oclusal. Lo vamos a girar. Sí, y entonces vamos a ingresar 5 milímetros. Vamos a depositar la tercera parte del cartucho. Bueno, avanzamos 10 milímetros más. Hasta ahí estaría entrando la mitad de la aguja. La primera aplicación de la anestesia fue para el nervio bucal, y ahora estamos realizando la aplicación de la anestesia para el nervio lingual. Bueno, vamos a retroceder 5 milímetros. Nos dirigimos hacia la zona de premolares contralaterales. Nos dirigimos hasta hueso. Retrocedemos un poco para poder aspirar. En el paciente ya se puede aspirar de mejor manera. Entonces contactamos. Y dispondríamos ya la aplicación del último tercio restante. Esta aplicación es para anestesiar el nervio dentario inferior. Y así es como concluiría la técnica indirecta. La verdad que el movimiento dentro del paciente es un poco dificultoso, por eso es que muchas veces se elige la técnica directa como primera alternativa. Sin embargo, cada una de estas técnicas tiene sus ventajas y sus desventajas, y será motivo del clínico ya conocer qué técnica es la que le ayuda mejor, dependiendo de la comodidad que presente. Y bueno, así estaríamos terminando la práctica del día de hoy. Las tres técnicas: la técnica infiltrativa para maxilar superior, la técnica directa e indirecta para maxilar inferior. Y bueno, cabe resaltar que también en los dientes anteroinferiores se puede realizar la técnica infiltrativa. Sin embargo, ya para molares es bastante difícil, porque la cortical, aparte de que es oblicua, es mucho más gruesa a comparación del maxilar superior. Muchas gracias.